Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calix Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia. Con ustedes nuevamente para abordar los temas que hacen portada y titulares y que usted siga en nuestras redes sociales en icn.digital y en nuestros noticiarios en la mañana, al mediodía, en el estelar y los fines de semana para informarse de lo que acontece a nivel internacional, regional, nacional y local. Y a partir de ahí, hacerse su propia opinión, su propia perspectiva, su propio parecer, su propia idea. Tal y como lo hacemos en Cuestión de Enfoques, donde nuestros invitados pues hacen exactamente eso. Comentan lo que ocurre, son protagonistas de la información, la analizan, muchas veces sufren las consecuencias de esa información o la provocan. Así que vamos a hablar sobre eso en este año que ya está, podría utilizar un montón a un geme, a 2 pixines, a 3 centavos de acabarse, pero que nos ha dejado un montón de experiencias, algunas más gratas, otras menos gratas, momentos de alegrías, otras de vergüenza en el país, pero como ocurre siempre, a final del año, uno ya dice, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Bueno, ¿qué depara el 2025? ¿Qué podemos esperar de ese año que está a pocos pasos, a pocos días de iniciar, pero que por la víspera de lo que ha ocurrido en este y los años anteriores, pues puede uno, si no atreverse a predecir, por lo menos decir por dónde no moverse, hacer algunas advertencias para que ocurra como se dice en aquel dicho, soldado avisado, pues no muere en batalla. Para hablar sobre eso nos acompañará y lo vamos a presentar ahorita un reconocido escritor, analista, guionista y periodista de la escena nacional e internacional que nos acompañará en este intercambio de opiniones sobre lo que nos deparará el 2025, si las cosas siguen como van y si lo que hemos vivido en este año nos permite anticipar un poquito por dónde vienen los tiros. Ya volvemos en unos instantes a Cuestión de Enfoques, pero si hay una nueva conciencia, no nos cambie. Como les anticipaba en el inicio del programa, nos acompaña hoy una figura de los medios de comunicación, guionista, periodista, autor, Óscar Estrada. ¿Cómo estás, Óscar? Gracias, Miguel, por la invitación. Me comentaban alguien allá a la entrada que hacía mucho tiempo que no estaba en tu programa y que hace mucho más tiempo que no estaba en presencial. Siempre ha sido por Zoom en los últimos programas realmente. Y bueno, es una alegría estar aquí compartiendo con vos ya aquí en el estudio de ICN en este espacio de esta noche. Bueno, se va 2024, Óscar, y la pregunta es, ¿nos dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra? Creo que 2024 es un año que los historiadores tendrán que ponerle mucho cuidado porque tiene repercusiones tanto para el pasado, de los últimos 25 años por lo menos nos permite... nos abre un entendimiento a lo que complejo que ha sido este cuarto de siglo para la historia hondureña y también nos dibuja un poco de lo que puede ser el próximo cuarto de siglo con lo bueno y con lo malo que se nos viene, ¿no? Entonces creo que es un año importante comenzando por el juicio de Juan Orlando Hernández. Ok, vamos a ver, estaba a punto de interrumpirte para decirte, hay años que se recuerdan por una catástrofe natural, por una tormenta, el 98, el 74. Y este año también va a ser recordado por una tormenta, un vendaval que sigue con consecuencias y que paradójicamente no fue por un evento climatológico. No. Es decir, sobrevivamos bien la tormenta Sara, no tuvimos mayores dificultades, no ocurrieron esas sequías afortunadamente catastróficas que se anticipaban para este año, pero sí tuvimos posiblemente un acontecimiento que así como en su momento la decisión de favorecer al expresidente Juan Orlando Hernández con una reelección que ha sido cuestionada, que ha sido declarada inconstitucional con el paso de los años y que la historia juzgará de esa forma, pues el año 2024 trajo esa tormenta, el vendaval de la sentencia. De la sentencia y todo lo que es lo que debería ser una reflexión profunda sobre lo que representa el narcotráfico en
en nuestro país, ¿no? En nuestra economía, en nuestro gobierno, en nuestra democracia. Porque comienza el año, comienza con Juan Orlando Hernández en su juicio en Nueva York y de alguna forma también termina con Minencio Kelly, también abriendo otra caja de Pandora, otro proceso que nos ha llevado a esta altura a estar discutiendo sobre las implicaciones que traerá la denuncia del tratado de extradición. Bueno, entonces mire usted cómo por eso mencionábamos que no podemos ver el 2025 sin pensar en el 2024. El 2024 nos dejó la denuncia del tratado de extradición en circunstancias que los libros de historia terminarán señalando como consecuencia de una visita a Venezuela o más bien de un video, de un narcovideo, porque así se le llama ahora. Nos hemos ido acostumbrando a nuevas terminologías, a nuevas formas de conocer la información y esta información no trascendió en primera mano a través de los medios de comunicación tradicionales, sino que fue a través de las redes sociales por un medio de comunicación alternativo que tiene su sede en el exterior y que de paso avisó, y digo avisó, que no es ni el único video ni será el último, como ya nos pudimos dar cuenta precisamente en el juicio del señor Okelimidense. A ver, si todo el año 2024 nos dejó sentencias, nos dejó juicios y nos dejó la denuncia del tratado de extradición, ¿cómo puede venir el 2025 en este tema? Pues obviamente el tema de la extradición va a ser un tema que va a seguir teniendo importancia, yo creo durante todo el año. ¿Hasta febrero? Yo creo que todo el año. Yo creo que en febrero, el 28 de febrero, se vence formalmente ya el tiempo de gracia que se da para la denuncia del tratado de extradición, que se dio ¿cuándo fue? ¿El 28 de agosto? Son 6 meses exactamente desde Diciembre. Sí, son 6 meses. Noviembre, diciembre, sí, en agosto, sí. Sí, en agosto, entonces ya el 28 de febrero, cuando vence ya el tiempo que el mismo acuerdo contempla los 6 meses para poder ya dar por terminado ese acuerdo, ¿no? Entonces, la consecuencia de lo que eso va, obviamente, eso se está dando semanas antes, días antes de que se dé el proceso electoral interno. Todavía, por ser un proceso interno, no tendrá implicaciones más que el manejo de retórica de los partidos de oposición, pero si se deja que el tratado se venza, y digo si se deja porque hay realmente muchas voces que están todavía presionando y que van a presionar todo el mes de enero para que el gobierno de Honduras no deje que el tratado se venza y que busque una forma de mantenerlo vigente, porque creo yo que el sistema judicial hondureño y el sistema de persecución penal no está preparado para hacer frente al narcotráfico y todas las implicaciones que eso trae. Pero si se deja vencer, ya a partir del mes de marzo va a ser un tema de campaña durante todo el año. De alguna forma creo que el gobierno de Honduras, con la decisión de denunciar el tratado por parte de la presidenta Xiomara Castro, se metió en un dilema bien difícil de poder salir, porque ahora están en una situación de si lo mantienen es una derrota política, si lo denuncian, o sea, dejan vencer el tratado, también es una derrota política, ¿no? Y esa es una situación en la que ellos se metieron, creo yo, de una forma poco reflexionada en agosto del año pasado. Ese va a ser un tema durante todo el año. Hay que dejar claro que a nivel político no es necesaria la extradición para generar crisis. O sea, basta que se abra un proceso formalmente en Nueva York para cualquier persona vinculada con el gobierno para que arrastre una crisis de grandes implicaciones para el gobierno de Honduras, especialmente cuando ya no se tiene un recurso de extradición y se va a ver como un mecanismo de protección para procesados. La ministra de Defensa y precandidata presidencial de Libertad y Refundación, la abogada Rixi Moncada, dijo que lo que se busca evitar es que la extradición se utilice con fines políticos. ¿Es válido este argumento cuando precisamente lo que se ha cuestionado es la penetración del narcotráfico en todos los partidos políticos? En la política, y en las esferas políticas. Es el mismo argumento que utiliza Ana García también para hablar de que el proceso... Dos precandidatas, una en el Partido Nacional y una en Libertad y Refundación, con el mismo discurso. Con el mismo discurso, señalando el tratado de extradición como una herramienta política. Obviamente Ana García dice que se usó el tratado de extradición y se extrajo del país a Juan Orlando Hernández. Directamente afectada. Directamente afectada a ella y su familia por un tema político. ¿Está directamente afectada Rixi también? Todavía no.
no. Y de hecho, yo he visto en los últimos días un cambio en la retórica, ya las últimas semanas de diciembre, que me parece interesante, que hay como un doble discurso por parte de la candidata Moncada, ¿no? Y que tiene que ver con esos dos sombreros que ella tiene que utilizar, que a veces no necesariamente coinciden, ¿no? Entre la candidata y la ministra. Hablemos de sombreros. Miren lo que dijo el canciller, que también tiene otro sombrero. Es precandidato a designado. También. Mire, la fecha, sí, no tengo la fecha en mente ahorita en el momento, pero es como alrededor del 22-23 de febrero que creo que se finaliza el tiempo que establece el convenio mismo para los 90 días de finalizar el tiempo de espera para el fin del tema de extradición. Y bueno, nosotros estamos abiertos, lo ha dicho también la ministra de Defensa, si hay alguna propuesta de los Estados Unidos o algún tema. La preocupación nuestra es claro, nosotros no estamos en contra de la extradición, la preocupación que hemos tenido de parte del gobierno de la República, y si hemos sido claros, es que se utilice para temas políticos. ¿Y en qué sentido? En el que cuando la embajadora Dobu dio declaraciones, cuando el ministro de Defensa en aquel momento y el jefe del Estado Mayor Conjunto visitaron Venezuela, que se les ligara de alguna forma con temas supuestos de narcotráfico, porque nos preocupa que siendo las Fuerzas Armadas la institución que tienen que acompañar el proceso electoral, o sea, se denuncia porque hubieron informaciones de inteligencia, y lo dijimos muy claro, de que habían algunos militares de alto rango que estaban, digamos, especulando sobre que no debería seguir el general Roosevelt a frente de la Fuerza Armada por el tema particular de esto que había dicho la embajadora. Si hubiera alguna forma. Bueno, nos hemos ido acostumbrando a estos ejercicios cantinflescos por parte de nuestra Cancillería y los actores políticos. Perdón que utilice ese calificativo. No, yo creo que está bien apropiado. Porque lo que antes era bueno ahora es malo, y resulta que hay coincidencias de discurso, y si tenemos que limpiar la política hondureña de un flagelo tan grave como el narcotráfico, no podemos ponernos a pensar que solamente es mala la extradición cuando ataca a un, afecta a nosotros o sea, vamos a llevar el argumento del candidato a designado presidencial, Quique Reina, asumiendo que esa es la razón. Yo creo que la razón por la cual se denuncia la extradición es otra, no la que él está diciendo ahí, pero llevémoslo a un extremo. No nos interesa a nosotros realmente saber si altos oficiales de las Fuerzas Armadas están vinculados con el narcotráfico. Claro que sí. Nos interesa como país saber si los generales de las Fuerzas Armadas, si el comandante de las Fuerzas Armadas está vinculado con el narcotráfico. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno de repente cierre filas para defender a alguien que en teoría está siendo señalado por el gobierno de Estados Unidos como un posible candidato a extradición, que es lo que nos está diciendo? Pero vamos a ver, Oscar, es de sobra conocido que el gobierno no quería al general Roosevelt de jefe del principio, ¿no? Desde el principio tuvo que venir una misión de Estados Unidos para recordar que había que respetar la decisión del Consejo. Entonces, de la Fuerza Armada. Ahí el argumento se cae, pero a mí me parece interesante este juego que ha hecho tanto el candidato a designado Quique Reina como la candidata presidencial Rixi Moncada, de querer desmarcarse también de lo que es una política de Estado. O sea, el Ejecutivo de Honduras decidió denunciar el tratado de extradición, ¿no? Y hay presión social, hay presión popular que está señalando que eso es un error del gobierno, que no sé, entonces están comenzando a jugar a doble partida y decir, bueno, pero el 26 lo vamos a poner, ¿no? Como que fuera un asunto de poner un switch, un on and off en un tratado. Algo así como lo vamos a denunciar temporalmente, pero después pueden llevarse a quien quiera. O en el 2025 no vamos a tramitar ninguna extradición porque se puede utilizar con fines políticos. Ajá, por fines políticos en año electoral, pero el próximo año, cuando yo ya sea presidenta, entonces ahí sí vamos a mandarles a quien ustedes quieran. ¿Podemos esperar este tipo de contradicciones en el discurso oficial en el 2025? Seguramente, creo que va a ser cada vez más difícil poder mencionarlo. Lo que te decía, el gobierno de Estados Unidos no necesita la extradición para generar una crisis al gobierno, asumiendo que se vence el 28 de febrero y no el 22 o 23, como dice Enrique Reina, que se vence ya el tratado y que a partir de marzo ya no tenemos tratado de extradición. Basta con un proceso criminal en la Corte de Nueva York para que se desmorone todo el discurso. No ha sido necesario las últimas semanas. Que se revelara que había otro video y que habían otros actores políticos
mencionados en el juicio del señor Miguel Colí fue suficiente. Ni siquiera tiene que haber una acción exprofeso contra el gobierno. Una acción, y eso es el punto débil en que ellos se han metido también por un asunto impulsivo, por una falta de reflexión en cuanto a las consecuencias. No sabemos ya, y después de 3 años y casi 4 años ya, que vamos al 4º año, que la presidenta Castro ha sido muy mal asesorada a nivel de políticas y de consecuencias de las acciones que está tomando, y creo que esto va a ser quizá la marca más trascendental en los 4 años de la presidencia de Xiomara Castro. No importa cuántas canchas construya, no importa hospitales, no importa carretera, la gente la va a recordar por el tratado de extradición, lamentablemente. Un tratado de extradición que, dicho sea de paso, fue considerada en su momento una de las decisiones más arriesgadas de la gestión de Juan Orlando Hernández. Ahora la gente lo olvida, pero durante mucho tiempo fue muy difícil aprobarlo. Se estuvo diciendo que no se iba a aprobar, que aquella reforma constitucional de no se puede extraditar hondureños no iba a pasar. Estaba él en el Congreso Nacional como presidente. Finalmente, por presiones que definitivamente no fueron internas, porque acá estábamos sometidos en ese momento a la violencia, a la penetración del narcotráfico, se tomaron decisiones que en su momento hicieron creer que podíamos tener una reacción como la de los extraditables en Colombia, y de hecho ocurrió. Porque la violencia se disparó, y todas las personas del sector justicia que fueron a por los operadores de justicia, tenemos una cantidad impresionante de policías, fiscales, jueces muertos, asesinados. Y además miembros de bandas, ¿verdad? Actores políticos, diputados, alcaldes. Ahora, y es importante, Miguel, resaltar que el ministro Salgado, Ricardo Salgado, hace unos días también publicó en un tuit donde decía de que el tratado de extradición solo le ha beneficiado a Estados Unidos, señalando la característica imperial que tiene un tratado de extradición, que también podemos decir es un tratado que va casi siempre de una vía, de aquí para allá y muy poco de allá para acá, ¿no? Y tiene que ver con la capacidad, no es recíproco, aunque formalmente la ley diga que es recíproca. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que hay un video de Carlos Zelaya recibiendo dinero para el financiamiento de la campaña de Xiomara Castro, y no importa ahí lo que digan. Ese es el meollo de la crisis de imagen que va a arrastrar el 2025 el gobierno de Xiomara Castro. En pocas palabras, limpiar las consecuencias de esta decisión que fue abrupta, que fue impulsiva y que además vino aparejada no solo de la renuncia de un secretario del Congreso Nacional, por cierto, el principal operador político del Congreso, y se ha notado en las últimas semanas del año. No hay nadie que pueda poder llevar consensos. Nadie hacía el trabajo que hacía el tío Carlos ahí, y luego la renuncia del ministro de Defensa, que en algún momento se mencionó como un potencial precandidato presidencial, y además una decisión que fue a contrapelo de una determinación de la presidente Castro, nombrar a la hasta ese momento ex ministra de Finanzas y precandidata presidencial en un cargo donde se hace política en proceso electoral. Ya volvemos después de unos mensajes con Óscar Estrada, guionista, periodista, autor. Vamos a seguir hablando de lo que deja el 2024, pero con la mirada puesta en el 2025. ¿Qué podemos esperar del próximo año después de todo lo que ha ocurrido en el 2024? Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques con el analista, el autor, el escritor, guionista, periodista, Óscar Estrada. 2025, viene Trump. Estábamos hablando en el segmento anterior de la decisión de la denuncia del tratado de extradición. En su momento, tanto en Cuestión de Enfoques, pero especialmente en ICN, nosotros mostramos resultados de encuestas flash que se hicieron a la población. 9 de 10 hondureños consideraron que era una mala decisión de la presidenta Castro. 7 de 10 consideraron que fue también una decisión mala haber nombrado a la ministra Moncada en el Ministerio de Defensa como consecuencia de este tema. Y ahora que empieza en el 2025 para más INRI, viene un presidente Trump que en su momento, en aquellos años, y ahora váyase usted al pasado, cuando el presidente Trump estuvo en el poder, fue cuando empezaron todas esas extradiciones, todos estos juicios que hoy tienen a más de una docena de personajes importantes de la seguridad, de la política,
en Honduras. Este presidente vuelve recargado y ya anunció que en los primeros meses va a deportar 1 millón de personas, porque si no lo hace, la gente se va a decepcionar. Quizás no deporte a los 13 que quiso, pero tiene que mandar. Tiene que mandar un mensaje, primero hay que reconocer las características de los gobiernos, de este tipo de gobiernos populistas, ¿no? Necesitan constantemente mantener la figura de un enemigo de la sociedad para poder articular su base social atrás de ellos, ¿no? Y ese enemigo, él ya dejó bien claro lo que van a hacer. Va a ser China a nivel económico, va a ser el narcotráfico a nivel de seguridad y el tema de migrantes. Un momento, vamos a ver, Oscar. Va a ser China, el nuevo amiguis, el nuevo bestie, el nuevo alero del gobierno de Honduras. Va a ser el narcotráfico. Hemos denunciado un tratado de extradición que era como la principal pieza. Acuérdese usted de aquellas imágenes del presidente Trump diciendo de Juan Orlando Hernández, hoy preso, condenado en los Estados Unidos, nuestro gran amigo y aliado en la lucha contra las drogas, y además el tema de migración, que fue un azote. Que fue un azote también y que de alguna forma fue el tratado de extradición, la crisis de la migración, lo que le permitió tener cierta relación cordial entre el gobierno de Trump y el gobierno de Juan Orlando también, porque sí había una relación muy cordial en esos gobiernos, entre esos dos gobiernos, cierta simpatía. Mientras lo estaban investigando. Mientras lo estaban investigando, ¿no? Y hay un elemento bien interesante, la misma corte que condena, el mismo fiscal de Nueva York que condena a Donald Trump, condena a Juan Orlando Hernández. Entonces hay también una cuestión ahí de que no tiene que ver, yo no creo que todavía no veo yo señales que Donald Trump vaya a decidir perdonar a Juan Orlando, ¿no? Pero hay una espinita que también tiene Donald Trump con la Corte del Distrito Sur de Nueva York y con el fiscal Williams. Entonces, por ahí se abren ciertos caminos que va a ser interesante cómo lo desarrolla, pero definitivamente lo que podemos esperar son, a nivel de espectáculo de deportaciones, a nivel de espectáculo de conflicto, especialmente con México, ¿no? En esta primera etapa por el tema del narcotráfico con México y los países que favorecen o que se ve que favorecen el narcotráfico, y eso incluye Venezuela, eso incluye también Honduras. Lamentablemente, después de la errónea decisión de denunciar el tratado de extradición, Honduras se convierte en un objetivo como país que favorece el narcotráfico. A ver, hablemos entonces de esta relación con el señor Trump. Viejo conocido de la política exterior norteamericana, pero de los nacionalistas. El Partido Libertad y Refundación no ha lidiado con un presidente Trump. No ha lidiado con Trump. No ha lidiado con un secretario de Estado que, además de hablar español, fue duramente insultado. No podemos decir otra palabra. Insultado por altos cargos del gobierno de Honduras que ya se han apresurado a borrar todos sus posteos en X como si eso sirviera para algo. No. ¿Cómo puede cambiar la relación de Honduras y Estados Unidos ahora con el advenimiento del segundo mandato de Trump? Un segundo mandato donde el hombre ya no tiene el reto de repetir un mandato, por lo tanto va a estar con las manos más sueltas, más relajado, con más experiencia, con un poco de sangre en el ojo, y adicionalmente un año electoral en el que todos estos elementos que tú has mencionado, migración, narcotráfico y relación con China, hacen que Honduras no sea cualquier vecino, cualquier aliado y no digamos cualquier país para Estados Unidos. La diferencia entre este gobierno de Donald Trump y el anterior es que el anterior gobierno de Donald Trump era más el one man, ¿no? Era el hombre fuerte. Este es un gobierno más colectivo. De equipo. Este es un gobierno más de equipo, ¿no? Ahí tenemos a Elon Musk, ahí tenemos a Robert Kennedy, ahí tenemos a Marco Rubio. Entonces, Marco Rubio es joven, ¿no? Ya conocemos la trayectoria de su carrera, gran anticomunista, ¿no? Enemigo de los gobiernos de izquierda, uno de los halcones de Washington en el tema bélico, ¿no? Seguramente él van a fortalecer el apoyo a Israel en su guerra contra Hamas,
contra Hezbollah y posiblemente contra Siria, ¿no? Hasta ahorita no pareciera, pero puede pasar. Pero puede pasar, ¿no? O sea, contra Irán y todo eso, ahí va a estar la presencia de Estados Unidos, como no estuvo durante el gobierno de Biden. Con Rusia queda un asunto todavía que yo no podría decirte cómo lo va a manejar. El presidente Trump se lleva bien con Putin. Pero los intereses de Estados Unidos es otra cosa que los intereses de Donald Trump como persona. Lo que quiero decir es que no hay que ver, aunque Donald Trump es el presidente, el señor Marco Rubio tiene un objetivo político y es crecer en su carrera. Y el crecimiento en su carrera se lo va a permitir esta política neoimperialista con la que va a entrar Donald Trump. Va a ser un gobierno, creo yo, mucho más imperialista que lo que fueron los últimos 20 años en Estados Unidos. Posiblemente yo esperaría incluso un gobierno más parecido a lo que fue el de George Bush en términos belicista y en términos intervencionista de lo que fue el primer gobierno de Donald Trump. Él quiere dejar legado, quiere ser recordado mucho más que Ronald Reagan en circunstancias muy complejas. ¿Será que, volviendo al 2025, retrotrayéndolo a Honduras, hasta qué punto merece una reflexión por parte del gobierno de Honduras, entrando en su último año de gobierno, generar una mejor relación con los Estados Unidos dentro de su propia retórica soberanista, antiintervención, pero que se ha decantado claramente por países y por actores que son parte de ese grupo de enemigos jurados de la administración Yo Trump? no sé si es posible para el gobierno de Honduras tener una mejor relación con Estados Unidos, ¿no? Mejor de la que la tuvo con Biden, que sabemos que fue desastrosa la relación, y por ejemplo el irrespeto del gobierno de Honduras a la embajadora Dough ahora le va a pasar factura, ¿no? Todos esos tweets que sacaba cada perico de los palotes de la administración insultando a diputados, ministros, viceministros, insultando a la embajadora, insultando a María Corina Machado, insultando a Marco Rubio, ahora le va a pasar factura. No sé si es posible que fingir como que eso no ocurrió y vamos a ser todos amigos. Lo que pueden aspirar a hacer, y que creo que por ahí va a ir la estrategia de sus últimos meses del gobierno, es lo que dicen popularmente jugar al cuzuco, ¿no? El no moverme para que no me noten, para que no me vean, ¿no? Hacerse el guasalo. El guasalo, que pase la crisis por fuera, pero viene crisis a Nicaragua, viene crisis a Venezuela, viene crisis a Cuba, viene crisis a México, que son aliados importantísimos, a Colombia, que son aliados importantísimos para el gobierno de Libre. Va a ser muy difícil que puedan mantenerse una postura. Y por otro lado, estamos viendo también señales que nos indican que el gobierno del vecino Bukele se va a fortalecer. Bueno, también. está invitado a la toma de posesión, algo que no es normal en las tomas de posesión norteamericanas. Va a estar Milei, va a estar Meloni, va a estar Bukele. Entonces ya ahí vemos cuál va a ser y como vuelvo a decir, necesita este tipo de gobierno, necesitan adversarios fáciles de derrotar, porque tampoco quieren empantanarse en una guerra retórica o militar con un gobierno demasiado fuerte y que termine desgastando su imagen. Necesitan adversarios pequeños que engrandecerlos mediáticamente para poder aplastarlos luego. Cacería menor y poder salir victoriosos en esa, ¿no? Y Honduras es el perfecto, o este bloque del que estamos hablando, son los perfectos blancos, ¿no? Entonces, de alguna forma va a ser un gobierno mucho más activo que lo que fue el gobierno de Biden, que tenía puesto su atención en otro lado, ¿no? Estados Unidos, el gobierno de Trump va a seguir con la atención que tenía Biden, pero con la llegada de Marco Rubio definitivamente hay un objetivo en Latinoamérica. Yo recuerdo en esa silla sentado al subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores, al vicecanciller Gerardo Torres, diciendo abiertamente su preferencia por Kamala Harris. Y lo dijo al aire, lo dijo en público, que había una muy buena relación de tiempos de la resistencia, que ella era una senadora que siempre manifestó simpatías. Bueno, vino a la toma de posición. Vino a la toma de posición. Después el gobierno le hizo un desaire a Biden no yendo a una cumbre. Pero aquí el punto es el siguiente. ¿Hasta qué nivel debió el gobierno haber cifrado sus esperanzas en un triunfo de Harris sin valorar los escenarios? A esta altura, el escenario Trump te dice que vas a tener complicaciones en tu lucha antinarcóticos, especialmente si el presidente Trump
hizo buenas migas del tratado de extradición y lo hizo. Va a haber una política de migración mucho más dura en el cual cualquier agravio puede ser tomado en cuenta para no renovar un TPS, para poder aplicar medidas contra las remesas y adicionalmente, como mencionabas, en el tema de seguridad, que creo que es un tema muy importante, hay un componente político ahí que si lo entremezclamos con lo migratorio, con los flujos migratorios de Venezuela que han sido puestos en el centro de la atención del presidente Trump y en el que hay sospechas de redes internacionales, de crimen transnacional, en la cual se trafica con personas precisamente de Venezuela y pasando por Honduras, o sea, no pareciera como que es la tormenta perfecta para un último año de gobierno donde uno quiere que la gente esté concentrada en lo que está pasando en el país y no en lo que está pasando en el norte. Y además que quiere mostrar resultados. Por otro lado, yo creo que va a servir este ambiente tenso con Estados Unidos. No, yo tengo que decir que yo también quería que ganara Kamala Harris, ¿no? Y lo manifesté varias veces. A mí me parecía, hay muchas razones por las cuales me parecía que era la candidata que podía tener mejores condiciones de gobierno para nuestro continente, pero desafortunadamente ganó Trump en ese sentido y afortunadamente yo no soy funcionario público como para que mis palabras tengan un peso a nivel de Estado, ¿no? Entonces, va a ser tomado dentro de la estructura del Partido Libre para fortalecer cierto bloque del partido con una retórica más antiimperialista, ¿no? Pero también se vuelve una cuestión bastante complicada de poder manejar, porque tampoco puede ser tan antiimperialista si no estás en condiciones de poder pelear la guerra. Y ser antiimperialista en un año en que la gente le preocupa lo que puede pasar en su relación con el vecino del norte, no solo por Trump, sino porque estamos en año electoral. Vamos a hablar sobre esa faceta. Ya hemos hablado de extradición, el tema narcotráfico, hemos hablado de los Estados Unidos, hablemos de las elecciones que se vienen y que también son parte de ese 2025 que está a la vuelta de la esquina. Ya volvemos con Óscar Estrada, acá en Cuestión de Enfoques. Seguimos en Cuestión de Enfoques. Estamos con Óscar Estrada, autor, periodista y además reconocido analista en medios nacionales e internacionales. Óscar, Estados Unidos mostró, esta relación con Estados Unidos mostró por momentos una cara de agresividad sin igual, que uno puede entender a nivel local, porque aquí todos nos conocemos. Que le digan a alguien golpista, que le digan al otro vendido, que le digan al otro, sos parte de la corporativa mediática enemiga de nuestro gobierno y este pleito de sos cachureco, sos cipayo, etcétera. Esto está muy bien a nivel local. Ya hemos visto que puede ser grave cuando insultas a alguien que no sabes que va a estar a cargo de la aprobación del dinero de la cuenta del milenio, que va a estar a cargo de evaluar tus acciones en derechos humanos. Es más, el Departamento de Estado hace informes sobre corrupción, hace informes que siempre fueron reclamos alrededor de eso, ¿no? Exactamente, y que eran buenos cuando estabas en la oposición y ya no te gustan porque son injerencistas cuando estás en el gobierno. Ok, ese juego retórico de cara a un proceso electoral donde Libertad y Refundación tiene 3 desafíos importantes. Primero, quieren continuar con el proyecto de la refundación. Eso creo que es la aspiración de cualquier partido político, mantenerse en el poder, lograr continuar su obra. Segundo, en un ambiente en que cada vez son más importantes sumar votos, sumar alianzas, sumar simpatías, porque el último proceso electoral, los últimos 2 demostraron que Libertad y Refundación tuvo oportunidades de vencer al tradicional Partido Nacional cuando iba en una alianza sí, con Salvador Narrala particularmente, que fue parte de esas 2 fórmulas 2017-2021, pero que ahora se encuentra al lado de ese enemigo tradicional. Y un buen sector del Partido Liberal. Exactamente. Y tercero, que no es menos desdeñable, se necesitan votos independientes y el voto independiente en Honduras vota de varias maneras, pero especialmente porque nos consideran el mejor candidato o candidata, pero también en función de un contexto en el que sientan que lo que tienen no se va a perder en los próximos 4 años. Es decir, es un votante cauto, incluso en momentos de cambio, es conservador y así ha sido catalogado por estudios como Barómetro de las Américas y análisis de distintos autores a nivel regional. ¿Cómo enfrentar el año electoral en la que una ministra de Defensa
tiene que convencer a todo mundo de que ella es la persona ideal para sustituir a la presidenta Castro, siendo ministra de Defensa, cuando las Fuerzas Armadas son las que organizan el proceso electoral, en medio de un proceso donde es con boxeador amarrado, porque Russell Tomé no tiene ninguna oportunidad contra ella. Ahí lo que vamos a ver en el Partido Libre es el canibalismo dentro de las planillas de diputados y ya empezó. Y de alcaldes. Rudo Pastor es una de las víctimas. Donde vamos a ver, y creo yo que lo que está ocurriendo es el problema de cuando uno juzga al adversario sin entender lo que está haciendo realmente, ¿no? O sea, el Partido Libre, que es un partido que surge de las calles, y esa retórica que ellos manejan es cierto, ellos surgen de la calle, surgen de un clamor popular por justicia, por el tema del golpe de Estado, por un respeto a la institucionalidad, ¿no? Han creído, y creo que son los dos grandes retos y dificultades que van a enfrentar ahora en este proceso, han creído que con los recursos del Estado, ¿no? Tenían ya garantizada una victoria para el siguiente proceso y que ese 1.7 millones de votantes que sacaron en las elecciones internas son como parte de su activo de partido, y en ambos están equivocados. O sea, yo creo que es un partido que ha ido tomando, además no logró durante estos 3 años y no lo va a lograr en este proceso de las elecciones internas, democratizarse realmente, abrir un proceso en el cual sea permitida la crítica, sea permitido el disenso, sea permitida las distintas voces que son lo que darían, potenciarían un movimiento democrático. Bueno, ese primer disenso en este momento es candidato del otro partido. ¿No? Porque no supieron manejar el disenso en ese momento, las paranoias, los miedos, la historia del golpe de Estado, todo eso el caudillismo, ¿no? Todo eso les ha jugado en contra, y ahora están en un partido en donde básicamente el candidato que disiente mínimamente es expulsado, ¿no? Es bloqueado, es cerrado, y eso trae muchos problemas. Sabemos que las elecciones internas para un partido son importantes porque realmente permite que el partido se oxigene con sangre nueva, permite que el partido se renueve con cuadros jóvenes, con cuadros que no han estado manchados durante los últimos años, y no es el caso que estamos viendo en el Partido Libre. Estamos viendo precisamente lo contrario, y eso va a ser muy difícil. Por otro lado, en el Partido Nacional, yo tengo la sospecha de que el gran problema que tiene el Partido Nacional es que creen realmente que con su voto duro tienen suficiente para poder ganar las elecciones, ¿no? Y que creen que no necesitan una alianza con ningún sector de la oposición porque ellos pueden ganar las elecciones solos, y eso va a ser un problema en las elecciones generales, porque si bien el Partido Nacional es un partido que tiene o ha tenido en las últimas 4 elecciones, una base mayor a nivel de elecciones primarias, no necesariamente, no estamos seguros que ese va a ser un voto ya garantizado ahora en estas elecciones. Además, creo yo que existe un voto oculto en el Partido Nacional que no, porque está oculto, no lo estamos estudiando, no lo estamos viendo, y es en favor del juanorlandismo, que lidera en este momento la señora Ana García. Entonces, por ahí puede darnos unas sorpresas. A nivel estadístico, definitivamente el señor Tito Afura está mucho más arriba de las encuestas, pero existe un estigma alrededor de mostrar simpatía política por Juan Orlando Hernández en las encuestas dentro del Partido Nacional, que posiblemente se vaya a reflejar en las elecciones primarias. Es decir, en el 2025 vamos a tener elecciones primarias, el ciclo electoral entra en su etapa final, elecciones primarias, donde si todo ocurre como muestran las encuestas, se sabe ya el nombre de la candidata en Libertad y Refundación, sería la actual secretaria de Defensa, abogada Rixi Moncada. En el caso del Partido Nacional, si se confirma ese resultado, será el señor Nasri Asfura, papi a la orden. Que ha sido recurrente en todas las encuestas. Orden, ahí no hay ningún problema. En donde todavía queda duda es en el Partido Liberal, porque hay varios factores que inciden. Por un lado, los principales contendores no han sido miembros del Partido Liberal en los últimos 15 años. No tienen una base con la cual podamos contarlos. Todo es base, no nada con qué comparar. Tienen estructuras que se dividieron entre ellos
No sabemos cuánto del voto de Calix que tuvo cuando fue diputado va a irse con él ahora. No hay manera. No hay manera. No hay manera de poder en el aire. Y aún las mismas encuestas que circulan, unas a favor de uno, otras a favor del otro, tienen un gran sesgo por lo siguiente. Porque la base de apoyo de ambos candidatos no está en el Partido Liberal. Así es. La base de apoyo de Calix viene de Libertad y Refundación y de independientes que lo votaron como candidato a diputado en Francisco Morazán. Es decir, el desafío es convertirse en una figura nacional, algo que ya ha logrado Narrala porque ha sido candidato presidencial en el 2017, fue designado en el 2021, pero... Y tiene 40 años de Pero todo el mundo sabe que su bastión electoral ha sido principalmente las zonas urbanas, y en este momento mucha de esa base que lo acompañó precisamente porque no era tradicional, porque no era un miembro de los partidos tradicionales. Libre no lo era un partido alternativo, el Partido Liberal sí lo es. Entonces, el gran reto de Narrala será demostrar que esa popularidad de la que estás hablando, Oscar, pero fíjate, lo acompañará a donde él esté contra todo pronóstico. Fíjate, Miguel, que yo no sé si en el imaginario ya de la población podríamos identificar al Partido Liberal como un partido tradicional, porque el último gobierno liberal que recuerda a la gente, ¿cuál fue? El de Manuel Zelaya. El de Manuel Zelaya Rosales, que hay una relación directa con este gobierno, ¿no? Entonces, en la memoria de la gente podría interpretarse que de Carlos Flores el Partido Liberal no ha vuelto a gobernar. Entonces, en ese sentido estamos hablando ya de más de 25 años o 23 años en la cual el gobierno no ha formado parte, el Partido Liberal no ha formado parte de esa estructura. Pero gobiernan 90 alcaldías, ese tradicionalismo está presente en el diario vivir. A lo que quiero ir es que todavía la figura de Salvador Narrala podría ser interpretado como un outsider incluso dentro del Partido Liberal. ¿No? Incluso, bueno, que lo es, viene del PSH. Todavía juega con eso, todavía tiene cierto espacio ahí, pero tienes razón, no hay forma de poder medir científicamente cuántos votos son los que cuenta cada uno, más allá de la retórica que sabemos que Salvador dice que tiene como 20 millones de votos seguros, ¿no? Entonces, pero aparte de la retórica no hay nada que nos pueda decir en concreto que sí lo tiene el Partido Nacional, que sí lo tiene el Partido Libre. Es decir, el 2025 muestra un panorama incierto, tal vez en las primarias, una vez que se defina esta contienda del Partido Liberal, entrará el gran debate si va a haber alianzas o no va a haber alianzas, venderá la guerra de encuestas y en medio de un contexto donde el 55%, en algunas encuestas el 60%, dice que no confía en los políticos y en los partidos. En ese ambiente, ¿continuidad o cambio? En ese ambiente hay que recordarle a la gente el efecto que tienen las crisis. Que tú decías, va a haber crisis en el 2025. Hay crisis en todos los años. Todos los años el país tiene una o dos crisis profundas que obliga al gobierno a tomar decisiones, a veces las correctas, a veces son incorrectas, que tienen consecuencias. Me acuerdo del aumento de la gasolina en el gobierno de Maduro, que prácticamente le arrebata especialmente años electorales. Especialmente años electorales, ¿no? El 2020, 2021 fueron años de crisis tras crisis para el Partido Nacional. Que de alguna forma también crearon las condiciones para que el voto de castigo fuera contundente. ¿Podrá ser suficiente lo que logre el Partido Libertad y Refundación en su último año de gobierno para poder tener ese final deseado, ese broche de oro de 4 años de mandato en el que hay muchas promesas incumplidas y un desafío permanente de convencer a propios y a extraños de que la ausencia de resultados tangibles es producto de lo que se hizo o de otros que no lo quieren reconocer? Vamos a hablar sobre eso en el último segmento porque ya hemos hablado del tema electoral, incierto, con complejidades, pero siempre ese ambiente de ¿habrá elecciones? ¿Tendremos crisis? ¿Habrá autogolpe? Hablemos sobre eso en el último segmento. Estamos aquí elucubrando cómo viene el 2025. ¿Vendrá con cisne negro o no? ¿Vendrá con broche de oro o no? ¿Vendrá con ese renacimiento deseado del Partido de Libertad, del Partido Liberal, de esa refundación del Partido de Libertad y Refundación, o de
la revancha en el caso del Partido Nacional. De eso vamos a hablar al volver de mensajes con Óscar Estrada, analista, autor y periodista. Entramos al segmento final de Cuestión de Enfoques. Recuerde que el programa se puede ver mañana a las 8 de la mañana. Usted lo puede también ver en nuestras redes sociales a la hora que usted desee, a la hora que usted quiera conectarse con la señal de ICN, una nueva conciencia. Cuestión de Enfoques de lunes a viernes a las 9 de la noche, repetición a las 8 de la mañana. Por favor, comente, envíe sus observaciones. Díganos dónde está viendo nuestra señal, si usted está fuera de Honduras, si está en alta mar, si se encuentra en el Polo Sur, en el Polo Norte, en Europa, en cualquiera de los continentes, en cualquiera de los 7 mares. Contáctenos y envíenos su reporte de sintonía. Óscar Estrada, analista, autor. Por cierto, quiero aprovechar, Óscar, porque si no se nos va a ir. Gracias, Óscar. Óscar me ha traído como obsequio su libro Cuando el río suena, una novela. Una novela, la voy a mostrar acá, una novela del amigo Óscar Estrada. No es su primer libro. Esto lo dejó el 2024. Eso fue publicado en el 2022. Bueno, el regalo me lo deja a mí el 2024, publicado en 2022. Pero en el 2025 esperamos, antes de hablar de lo que puede acontecer en Honduras. Fíjate, yo estoy trabajando, hay varios proyectos que están ahí surgiendo. Estoy trabajando realmente en algo que creo que merece el tiempo que le he invertido, que es tratar de entender el juicio de Juan Orlando Hernández. Así que espero el 25 tener el tiempo y el espacio mental para poder darle ese tiempo. Es un juicio bastante complejo con muchas implicaciones históricas que quiero poder hacerlo, y en eso estoy trabajando actualmente. Bueno, entonces 2025 seguramente tendremos otra producción editorial de Casa Sola Editores, de la Unión Editorial Centroamericana y Casa Sola Editores. A ver, una pregunta en el último segmento. Ya hemos hablado del 2025, lo que puede venir con esta lucha antidrogas. Ya sabemos que los Estados Unidos han utilizado la extradición y los juicios en Nueva York y en otras cortes para poder combatir este crimen transnacional que les afecta a ellos, pero también a los países en tránsito. Luego hemos hablado sobre ese nuevo presidente que viene recargado y que viene con agenda para América Latina, quizás no la que nosotros deseáramos, pero la que le interesa a él y a sus parciales que votaron para traerlo de nuevo a la Casa Blanca. También estuvimos hablando sobre el proceso electoral. Y entonces, como lo anticipaste en el segmento anterior, ¿qué es lo que nosotros desearíamos? Voy a hacer la lista, que se logren superar los problemas de suministro de medicamentos y médicos en los hospitales, que se construyan los hospitales deseados y prometidos, que no solamente se construyan, sino que se doten de los elementos, que ese, me imagino que es parte de lo que trae debajo del brazo el 2025. Esperamos que el sistema educativo logre esa educación de calidad que se nos prometió, que efectivamente los indicadores económicos mejoren y no como ha ocurrido ahora a finales del 2024, que es un desincentivo de la inversión, altas tasas bancarias, toma de decisiones económicas erróneas. Tenemos una gran cantidad de presupuesto, dinero que se ha obtenido a través de préstamos que debería de poderse ejecutar este último año. Sin embargo, sabemos que el gobierno tiene una capacidad de ejecución limitada, demostrada después de 3 años. La curva de aprendizaje ha sido larga y todavía no parece llegar a punto. Sabemos que muchos de estos indicadores son problemas estructurales, no se resuelven en 3 años. Y si por si fuera poco, falta todavía ver si la temporada de huracanes no nos trae una sorpresa en el 2025. Y un detalle más importante, crisis, la posible ocurrencia de crisis. Algunas de ellas se rumoran que el Partido Libertad y Refundación, en caso de verse con números adversos, podría tratar de controlar el proceso electoral de manera inapropiada. Se decía lo mismo del Partido Nacional en el 2021, se dice del Partido Liberal en el 85, se dijo del Partido Liberal en el 89. Estamos hablando de ese último año.
qué miedos debemos tratar de evitar y cómo debemos comportarnos medios de comunicación, actores de sociedad civil y ciudadanía para que el 2025 sea nice and easy, que transcurra dentro de lo electoral, pero que tanto los partidos que están deseando llegar al poder como los que no quieren abandonarlo no nos den un madrugón. Mira, yo creo que si yo tengo una esperanza para el 2025, yo quisiera que después de lo que ha sido este gobierno, los políticos que están en campaña aprendan a prometer aquello que pueden cumplir y no a prometer aquello que ellos saben muy bien que no pueden cumplir, ¿no? Y creo que uno de los grandes problemas que tuvo el gobierno de Xiomara Castro es que prometió muchas cosas que ellos siempre sabían que no podían cumplir, ¿no? Y luego enfrentarse a la realidad cuando hay una demanda como la Sisi, cuando hay una demanda como el tema de los peajes, que estuvo en discusión también en estos días. Han logrado por lo menos que no se aumente el precio. Han logrado, pero porque están subsidiándolo. Eso no es sostenible. Eso, si no es en este año, va a ser en el próximo año, pero eso eventualmente tiene que subir, porque hay un contrato y hay una realidad que ellos conocían bien con el momento de prometer. Es una pequeña granada fiscal que anda por ahí. Anda por ahí, ¿no? Es como decir, vamos a reducir al cero las pérdidas de la ENE. No es posible. No es posible. Y quien venga a prometer eso nos está mintiendo. Entonces, ojalá los políticos en este proceso electoral tengan la responsabilidad de poder prometer aquellas cosas que se pueden cumplir y que nos digan cómo lo van a cumplir, ¿no? Para poder nosotros tener una decisión ya informada a la hora de ejercer el sufragio. Por otro lado, yo creo que, y en lo que podemos asegurar y ser responsables con las personas que nos están viendo, no les podemos prometer un año libre de crisis, porque yo creo que años electorales libres de crisis en la historia de Honduras en los últimos 40 años no han habido, ¿no? Si hay una tendencia, el 85, el 89, el 93, ¿cuándo fue? El 2001, fueron años de crisis siempre, ¿no? Y no digamos el 2009, que sería pues cuando la oposición sospecha de estas maniobras del gobierno de Libre, de poder manipular para poder quedarse otro proceso, lo que está es reflejando los temores que habían en el 2009, ¿no? Creo yo que no es posible hacerlo, creo que el gobierno está obligado a llevar un proceso electoral porque incluso si ganara con un proceso electoral cuestionado, con fraude o con un autogolpe o lo que sea, serían mucho más débiles y vulnerables de lo que ya han sido estos 3 años. Entonces, si hay algo que podemos estar seguros es que este año va a ser un año mucho más movido de lo que fue el 2024, ¿no? Y hay que prepararse para eso, ¿no? Esperamos que cuando el próximo año que estemos acá sentados, Miguel, analizando lo que fue el 2025, que podamos sacar el balance y decir, fue un año bueno a pesar de todas las crisis que nos tocó vivir. Porque las crisis no son malas, las crisis también te obligan a cambiar, te obligan a crecer, te obligan a reinventarte de alguna manera también, ¿no? No hay nada peor en la vida que quedarse estancado con lo que uno fue. Bueno, miren, nos quedan 2 minutos de programa y aprovechamos para hacer un cierre. Si eso es lo que queremos evitar, que tengamos una crisis que nos haga estar peor que lo que ocurrió cuando empezó el 2024, ¿cuál debería ser la conducta a nivel personal para el 2025? Quizás no seamos las personas ideales para dar consejos de buena vida, etcétera, pero ¿cómo sobrevivir el 2025 sin estresarse, sin angustiarse? Porque igual Honduras estaremos, si todo sale bien, a finales del 2025 haciendo estas reflexiones y seguramente lo haremos por ICN. ¿Cómo podemos hacer, minuto final, Oscar, para que este tipo de cosas no nos quiten la dulzura del carácter? No, yo creo que al final tenemos que entender que esto es normal dentro de la historia de nuestros países, esto ha sido siempre la historia de nuestros países. Creo que la forma responsable como ciudadanía para poder garantizar que el 2025 sea un buen año es tomar decisiones informadas, estar informando, estar exigiéndoles a todas las personas que están en los espacios de poder también que cumplan con los compromisos, y eso es lo que yo esperaría de la ciudadanía en este 2025. Bueno, y a usted recuerde que vamos a seguir todavía con varios programas en lo que resta del año, que siempre será poco porque ya estamos más
del otro lado que de ahora. Y quizás lo único que quisiera yo mencionar, aparte del agradecimiento a Óscar Estrada, es celebre con moderación, cualquiera que sea la celebración que se viene por delante. Recuerde que uno quiere llegar al 2025, como decía aquella promoción radial, disfrutando y no como una estadística, no como una noticia. Cuide a sus hijos, cuide el uso de la pólvora, cuide el consumo de alcohol, cuide los excesos, e incluso a la hora de alimentarse. Recuerde que es el año el que se va a acabar, no usted. Y que la vida continúa. La vida continúa y el 2025 no se pelee por política, no se pelee por fútbol, no se pelee por nada de ese tipo de enfrentamientos que apenas son una brizna en el diario vivir. Gracias, Óscar, gracias a ustedes. Feliz año nuevo también. Exactamente, esto fue cuestión de enfoques. Siga con la programación de ICN, una nueva conciencia.